¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es tintar los dos cristales del mini taller Manitas de negro. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Bueno, amigos, y antes de comenzar el vídeo os explico un poquito en qué va a consistir. Hace un tiempo compré en AliExpress estas dos láminas adhesivas de color negro, el más oscuro que encontré. Yo no he tintado nunca ningunos cristales, va a ser la primera vez que lo voy a hacer, no sé cómo se me dará, me supongo que intentaremos que se quede muy bien. Me he visto algún tutorial en YouTube, vamos a desmontarlo y vamos a ver cómo se nos da. ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a hacer con ayuda de un destornillador es quitar el premarco interior que tiene el cristal. El siguiente paso, una vez que ya tenemos quitado el cristal, es limpiarlo. Para ello vamos a utilizar un poco de agua y jabón. Deciros también que es muy importante que el cristal esté muy limpio. Y para dejarlo perfecto, al final le damos con papel de cocina. Y ahora, mientras preparo la lámina adhesiva, os invito a que os paséis por mis redes sociales. Dicha lámina trae un plástico protector. Deciros que es un poco complicado separarlo, pero al final se consigue. Una vez ya tengo separada la lámina, la extiendo sobre el cristal mojado con agua y jabón. No preocuparos porque quede con arrugas. Con ayuda de la espátula y en zigzag de arriba hacia abajo, vamos sacando todas las arrugas hacia los laterales del cristal. Vamos repasando con un papel y la espátula, así hasta llegar a todos los filos. Con ayuda del cúter y la espátula vamos cortando el sobrante. Si queda alguna arruga o burbuja en la lámina, no preocuparos. Con ayuda de un secador de pelo y la espátula vamos sacando esas arrugas. Tener en cuenta que no podéis dejar mucho tiempo el secador en la misma zona. Y una vez que ya hemos repasado bastante bien con el secador y la espátula, ya por fin tendríamos nuestro cristal terminado. Y ya lo único que nos queda es colocarlo en su sitio. Mirad lo bien que queda, entra bastante luz, pero desde el exterior está totalmente negro, no se ve nada del interior. Una vez que el primer cristal le hemos colocado los premarcos, ahora vamos al segundo, volvemos a quitar los premarcos y hacemos la misma operación. En este segundo cristal, y para que el vídeo no se nos haga muy aburrido, lo voy a montar a cámara súper rápida. Deciros también que este segundo se me dio bastante mejor el montaje de la lámina que en el primero. Y en este ratito que queda para terminar el vídeo, os invito a que os suscribáis a mi canal, le deis a la campana para que estéis alerta de todos mis vídeos, los comentéis y me deis un buen like. Bueno, amigos, y de esta manera tan fácil y económica hemos tintado los cristales del mini taller Manitas. Como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.